Un día como hoy nacía Antonio Berni. ¿Y quién es Antonio Berni? Aquel que, becado por el Estado de Bienestar argentino, como ocurrió con Pablo Picasso en España, o como ocurrió con Diego Rivera en México, fue a estudiar las vanguardias a principios del siglo, en las primeras décadas del siglo XX, a París, donde estaba la cuna de la gran pintura, y vio el surrealismo, y vio el cubismo, y convivió con todas esas personalidades que querían cambiar el mundo y lo cambiaron de alguna manera tomando el arte como bandera. Y a partir de ahí volvió a la Argentina y se encontró con que además de eso, en la Argentina existía el hambre, las multitudes no representadas, las huelgas en procura de mejores sueldos, y todo lo que había aprendido. Ocurrió lo mismo con Pablo Picasso en España y lo mismo con Diego Rivera en México. Se volcó a una obra que terminó siendo la más poderosa de cada uno de los países. El gran muralista mexicano Diego Rivera, el gran pintor español Pablo Picasso, hay otros evidentemente, y el gran Antonio Berni, que nació un día como hoy en 1905. Entre las grandes invenciones de Berni, en el desarrollo de esto vamos a ir mirando algunas de sus obras, está un personaje que él inventó para representar la miseria de los chicos en la Argentina y que adquirió vuelo propio, una estatura propia, así como la Mafalda de Quino fue una chica prototípica de la cultura argentina de los años 60, que muchos consideramos como un ser real, que muchos citamos, que estaría en la lista de las 10 mujeres más importantes de la historia, pero fue la invención de un artista de la representación gráfica. Juanito Laguna ha sido sujeto de poemas, de canciones, de películas, de manifiestos, y no fue otra cosa que el modo en que Antonio Berni encontró de narrar la miseria en la Argentina, esa miseria que se multiplica y hoy nos duele en el alma a todos. Él contando en un material del Museo Malva cómo fue que imaginó ese Juanito Laguna. El cielo de zinc de Buenos Aires. Podría decirse que Juanito Laguna, el personaje, es un poco mi personalidad, poco soy yo. Juanito Laguna es la niñez. Juanito Laguna es un niño de extramuros de Buenos Aires o de cualquier capital de América Latina. ¿Y por qué el collage o pegamento y no lo exclusivamente pintado con pincel en el tema de Juanito? Porque de esta manera logro una mayor intensidad expresiva. Esos materiales son equivalentes a su ámbito habitacional. Los materiales con que hago mi obra no lo busco muy lejos de su barrio. En los baldíos, en los senderos, encuentro los cajones y cajas vacías, las latas y los plásticos del rezago de la gran industria que son recuperados por esa población aledaña de inmigrados del interior argentino o de los hermanos de países vecinos. Juanito Laguna forma parte de una narrativa hecha con elementos de su propio ámbito. Juanito Laguna surge en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, cuando yo comencé a hacer una serie de apuntes en los barrios pobres, y al ver ese conjunto de chicos y sentir que todavía yo no lo había personalizado lo suficiente, pero si bien es un arquetipo del Gran Buenos Aires, podría ser también un arquetipo de todos los niños o todos los changos de las ciudades de Latinoamérica. Es un chico pobre, pero no un pobre chico.
No es un vencido por las circunstancias, sino un ser lleno de vida y esperanzas y que supera su miseria circunstancial porque instruye vivir en un mundo cargado de porvenir. ¿Saben que el concepto Villa Miseria fue inventado por el padre de Horacio Berbisky, por Bernardo Berbisky, un gran escritor y periodista, que vio el desarrollo de los asentamientos en el conurbano viniendo en tren a la capital desde Ramos Mejía en los años 50, sobre todo? Escribió un libro llamado Villa Miseria también es América Latina. Y después Antonio Berni, las villas miserias, que parecen una contradicción en sus términos, fueron una fijación. Él era rosarino. Arroyo mi sol, todos los niños. Y a la medida en que inventó un personaje y cambió la historia de la pintura en la Argentina, de la representación pictórica en la Argentina, lo que hizo es poner toda la técnica aprendida y las innovaciones de los años 60, el collage y otras formas de la nueva pintura al servicio de las masas. No se me vaya a dormir. Armando Tejada Gómez, César Isela, El mundo prometido a Juanito Laguna canta a Mercedes Sosa. El sueño Es decir, un personaje salta de los cuadros a las canciones. sueño del niño. David Viñas, en un estudio impresionante sobre el desarrollo de la cultura argentina, apuntó que las artes plásticas, la escultura, la literatura, la arquitectura, en el siglo XIX eran el reservorio de las aristocracias. Recuerden ustedes que la universidad pública es un fenómeno del peronismo y que fueron los hijos de inmigrantes italianos españoles concientizados políticamente los que empezaron a operar de tal manera que existió una literatura, una escultura, una arquitectura, una pintura, más adelante las artes del cine y la fotografía, no al servicio de los intereses de la clase privilegiada, la casta de los más ricos, sino que se puso al servicio de los intereses de las mayorías. Porque recuerden que en todos los casos las personalidades citadas tenían el beneplácito de los aristócratas para hacer obra a su medida. Cuando Berni regresa a la Argentina, ¿con qué se encuentra? Después de haber participado de exposiciones del surrealismo, del piripipí de todas las vanguardias, se encuentra con la década infame. Primera interrupción de un gobierno democrático, una crisis económica mundial y un mundo que anda a los tumbos. Es el mundo del cambalache y del gira gira de Discépolo, esa caricatura de la realidad en que se ha convertido por entonces la Argentina. En este, que es un audio histórico de los archivos de la radio pública, de Radio Nacional, charlando con el escritor Roger Pla, cuenta cómo fue que se encontró con la Argentina después de venir del surrealismo en 1932. Yo hice la primera exposición, porque yo acababa de llegar de Europa, la primera exposición surrealista, que fue en el año 32 en Amigos del Arte, que funcionaba, era un espíritu muy abierto y además defendía una vanguardia, venía a ser el Instituto de Itela de entonces. Los cuadros de los desocupados, por ejemplo, y posteriormente cuando traes esos cuadros como La Siesta y esos ambientes del interior del país, no es una mera cosa circunscripta a una temática social, sino que es un afán de ir abarcando toda la realidad del hombre. Cuando yo hice esa primera exposición en el año 32, los que aceptaban la expresión que yo mostraba ahí debían ser 10 o 12 personas y los que la entendían eran 4 o 5. Porque, ¿qué pasaba? Había que descubrir al hombre, ese hombre interior, Claro. que era muy importante, pero después uno se da cuenta que el hombre interior también es un hombre de un ámbito exterior. Y ahí viene ese otro aspecto. Te das cuenta de ¿no? que Se completa, ¿no? la esencia universal del hombre y de su mundo. Y que eso me parece, no sé si estás de acuerdo, es una cosa constitutiva del artista, ¿no? Precisamente ahí en todo eso está la magia que el artista debe descubrir.
Está la magia que el artista debe descubrir. Tal vez fue nuestro Picasso, Antonio Berni. Él era hijo de inmigrantes italianos, por eso hablaba con ese modo tan itálico en la pronunciación del castellano y vivió una época importante en Francia. Reitero esto porque pudo haber sido objeto de el afán de la aristocracia por representar a sí misma, por representarse a sí misma. Pudo haberse quedado en la pintura decorativa y de verdad hizo algunas obras que han quedado para siempre. La exposición de sus obras en el Museo Nacional de Bellas Artes es siempre un acontecimiento. A uno siempre le pasa algo. Busquen los que están en la radio si quieren el cuadro llamado La Manifestación, que nació como La Huelga, el hijo de Antonio Berni, contando el cambio de nombre incluso de una obra. Era una obra que fue hecha hacia los años 30, en época de crisis de la Argentina, desde el 34, 1934. El origen de esta obra está en Rosario, o sea que en cierta manera representa espacios rosarinos. Es una obra que fue muy poco expuesta, no fue reconocida, digamos, hasta que apareció expuesta en el Malva. Es allí donde esta obra empieza a cobrar relevancia. Antes no. La construcción de esta obra la materialidad de esta obra es con pigmentos, una especie de tierras que tenía, que quedaron en casa. El soporte son unas telas de arpillera, o sea que se hizo con materiales del lugar, materiales disponibles. Mi padre tenía un alto conocimiento de todas las técnicas, siempre había estado investigando las técnicas de pintura, pero me preocupaba muchísimo, la estética también, pero en ese momento estaba como centrado en la técnica. Muchas de las caras que están aquí provienen de unas fotos que yo recuerdo haber visto, que era la foto típica de las redacciones de prensa. Él tenía amistad con periodistas que le proporcionaban esas fotos. Por lo tanto, las caras estas provienen, digamos, de esas fotos de los desocupados, de los miserables de los años 30. Sí, Juanito Laguna. Ahora es Teresa Parodi. Juanito Laguna remonta un barrilete, Hamlet Lima Quintana y Banco Centino. La lenta adquisición de la conciencia. Cuando vino a Buenos Aires, era un chico veinteañero, venía a estudiar pintura, empezó a relacionarse con la inteligencia de la confitería Richmond. De ahí salió el grupo Florida en la literatura, es decir, el grupo de la derecha en la literatura. Enfrente estaba el grupo Boedo, el grupo de Roberto Ar, de Raúl González Tuñón, el grupo de la izquierda, la editorial Claridad. Y al chico recién llegado de Rosario, una y otra cosa le atraían. De hecho, consiguió la beca para ir a estudiar pintura en Europa gracias al aristocrático Jockey Club de la Argentina. Eso ocurrió en 1926 con la filial Rosario de por medio. Durante ese gobierno de Hipólito Yrigoyen, llegó a Madrid. Pudo exponer por primera vez en Madrid, tenía por entonces 21 años. Y después fue a estudiar a París y se topó con el encanto de las vanguardias, de las transgresiones. Y sin embargo, cuando llegó de vuelta a la Argentina, se encontró con la realidad política y social del país que ardía y dolía. Con el viento la caña silba una huella. Las obras de Berni sobre sus personajes imaginarios, o no tanto, porque también hubo uno femenino, Juana Montiel, generaron un cancionero autónomo, es decir, una obra entera dedicada a retratar ese mundo. Eso no ocurrió nunca en la historia de la pintura que nosotros sepamos, porque fueron artistas de otras dimensiones los que tomaron la bandera de Juanito Laguna, la causa de mostrar lo que pasa para intentar cambiarlo. Y el barrilete de Juanito Laguna, que en medio de la miseria, de la tristeza, de la opresión, levanta su barrilete, fue completamente inspirador para los que piensan en los términos de que la construcción de un futuro mejor implica también el ejercicio de la fantasía.
Juanito Laguna volará el barrilete con tu fortuna. Escuchamos una canción de Armando Tejada Gómez en la letra, ahora una de Hamlet Lima Quintana, y vamos rumbo a Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, la voz de Marcelo San Juan. Juanito Laguna ayuda a su madre. Nacido en un mundo A Diego Rivera, en los años 30, en esta misma época, Nelson Rockefeller, que era por entonces el más famoso de los grandes millonarios del mundo, lo contrató para hacer un frontispicio, una pintura en el frente del Rockefeller Center, en el corazón de Manhattan. Le ofreció por ello $1 millón. Y Rivera, que pintaba con muchos ayudantes, los murales necesitan de muchas personas trabajando, le explicó al millonario que recién en el momento de la inauguración iba a poder ver la obra, porque iba a tratar de resumir la historia de la humanidad en un friso gigantesco. Y más de una vez Nelson Rockefeller intentó penetrar la barrera de la seguridad que había puesto Rivera para que nadie viera antes de la inauguración su obra. Y cuando finalmente lo logró, o sea, ver por qué había pagado, Diego Rivera había pintado en el centro de la historia de la humanidad a Lenin, a Trotsky, a Mao y otros líderes de las revoluciones en el planeta Tierra, en el corazón del capitalismo universal. ¿Qué hizo Nelson Rockefeller? Pintó de blanco, hizo pintar de blanco el gigantesco mural de Diego Rivera. Diego Rivera ni se inquietó, le hizo un juicio y le cobró $5 millones, justicia estadounidense de por medio. Pero si se cuentan esas ideas, esas historias, es para graficar la relación que hay entre los artistas que representan sus ideas y las ponen al servicio de la gente, y lo que el poder puede, si hace, con esos artistas y esas ideas. Así que si hubiera una buena didáctica en la Argentina a la hora de enseñar nuestros artes, si en lugar de estar tan preocupados por las pelotudeces que abundan, nos dedicáramos a las cosas formativas que son centrales, tal vez nuestra propia autopercepción sería superior y nos permitiría votar mejor, decidir mejor sobre nuestro día a día y saber a quiénes tenemos que darle el corazón y la mano y a quienes ni en broma nunca. ¿Saben cuántos Juanitos Lagunas se multiplican en épocas como esta? ¿Saben cómo crecen las poblaciones desamparadas cuando el neoliberalismo de Carlos Saúl I de Anillaco, su discípulo explícito Javier Milei, llevan adelante su accionar? ¿Saben cuántos Juanitos Laguna se duermen todos los días en la Argentina con el estómago estrujado por el hambre? No podríamos decirlo así sin tanta precisión ni sin ilustración de no haber existido la vida y la obra del maestro Antonio Berni.